Bienvenidos a 4 días. Estamos cargados, sobrecargados, pero vamos a llevarte de la mano, de a poquito, de muchísima información de último momento. Primero, agradecerle al ministro Germán Garabano, al ministro de Justicia, que esté acá. Quizá es uno de los días más importantes para que esté, y está acá en 4 días en A24. Tengo 5 atenciones, tengo 5 adelantos. Atención número 1. Los detalles, me das algunos poquitos, Facundo, y después los seguimos. Los detalles de la maniobra que permitió a Cristóbal López y a De Sousa salir en libertad. Buenas noches, Facundo Pastor. Hola, Luis, ¿cómo te va? ¿Por qué no se sortió la conformación de la totalidad, de la mayoría que se necesitaba en la sala 1 de la Cámara? Hoy vamos a tratar de explicar esa maniobra. ¿Qué hizo que el presidente de la sala, el doctor Ballestero, no vaya a un sorteo y diga directamente que entre Fara? ¿Qué minutos? Fara, vení. Fara, vení, le dijo. Fara, vení. Falta el voto del desempate. Estamos en línea, ¿no? Me imagino yo. Después me lo amplías. Después te lo explico, dale. Atención número 2. Solicitan la quiebra del Banco Finansur. De esto me ocupo yo. El Banco Finansur, desde que Cristóbal López entró en problemas, llegó a tener un piso de depósitos de 2.500 millones de pesos. Para un banco no es nada, absolutamente nada. Pero mira, esa gente en la calle haciendo la cola demuestran, perdón, corre por cuenta mía, que son unos inmorales. Y te voy a explicar por qué. Ni bien se empezó a conocer que el grupo de Cristóbal López estaba en problemas, incluido Finansur, ¿sabés lo que hicieron? Empezaron a avisarle a los peces gordos. Che, sacala acá, ¿eh? Sacala porque se viene. ¿Y sabés quién quedaron engrampados? Esas imágenes, esa gente que vos ves ahí. Entre ellos, muchos empleados de Ideas del Sur. A ver, para que vos tengas una idea, Liz Tagliani, ¿no? Sí, claro, una de las tantas. Sí. Yo tengo una larga lista que tengo que procesar. Mañana voy a ver si con toda la información que tenemos la terminamos de procesar. Pero creo que se va a hacer cargo el Banco Galicia, que está sano y ojalá... A ver, yo espero que si el Banco Galicia se hace cargo, se pueda hacer cargo tratando de devolverle a la gente... Bueno, mirá, a una fundación vinculada con temas de salud y médicos le deben $500 000 de pesos. Y todo el mundo está tratando de juntar la plata para gente que la necesita de verdad, porque tiene problemas de salud graves. Esto es lo grave. Esto es lo grave, cuando toman decisiones, cuando los grandes empresarios que dicen que no fueron palo blanco de Néstor Kirchner toman las decisiones que toman. Tercera atención, hoy sí los vamos a pasar, ¿eh? Los vuelos de Scioli en el helicóptero de su Lázaro Báez, del señor Miller. Buenas noches, Hugo Machiavelli. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Claro, porque la situación de Scioli se complica, por un lado, por las posibles dádivas a partir de esta relación entre su empresario favorito, Ricardo Miller, a quien le concedió la mayoría de los UPA en su unidad de pronta atención, y además, ¿cuáles eran las inversiones de Miller en las canchas de Villa Laniata? Perdón, ¿ese es el helicóptero? Claro, ese es un helicóptero. Es un super helicóptero. Tenía 2 helicópteros, Ricardo Miller. Cosa que tenemos los registros de la ANAC, en los cuales se evidencian esos vuelos que hacía Scioli en esos helicópteros. Bueno, y atención, Policita pide embargar a Echegaray y que se releve del secreto fiscal a Cristóbal López. Me hago cargo yo de esto. Es muy delicado eso, porque si le concede el juez Ercolini esta petición, mañana la justicia va a tener todo a disposición para saber qué tiene y qué no tiene Cristóbal López. Incluido el pedido de embargo. Incluido el pedido de embargo de sus bienes. Cristóbal López va a tener que devolver otro anticipo, 22 millones de pesos. Le dieron una obra para sanear el lago Nahuel Huapi. No la terminó como corresponde. De hecho, tiene que devolver el dinero ahora. Algo que solía hacer Lázaro Báez, también lo termina haciendo Cristóbal López. Y hablando de Cristóbal López, soy Nicolás Diana, periodista de Clarín. Nicolás, gracias por estar acá esta noche en 4 días. Gracias, Luis. Publicó 2 informaciones. Una, la media
la media training que está haciendo Cristóbal López para enfrentarse a los medios. Señor Cristóbal López, con todo respeto, ya intercambiamos mensajes. Espero que el primer programa pueda ser la cornisa o la radio. Ya lo sabe. Ya le dije y me parece que estamos en ese camino. Parece que se va a tomar un tiempo ahora. No fue que, no, vamos en vivo con quien quiera, cuando quiera, dentro de 5 minutos, ¿no? Sí, se envalentonó apenas salió cuando enfrentó a todos los cronistas, pero se va a tomar un tiempo. Parece que había algunas preguntas que no podía responder tan claramente. ¿Vos publicaste también en Clarín que lo escracharon, ¿no? ¿A Cristóbal López? Sí, fue el miércoles. Ayer, al mediodía, en Puerto Madero, donde vive, sufrió un escrache de alguno de los vecinos del barrio que se lo cruzaron caminando por ahí y le gritaron varias cosas. Bueno, y antes del editorial, titulado Los nombres y apellidos de los jueces, quiero presentarles a Ramón Indart. ¿Me mostrás el libro que tenés en la mano, Ramón Indart? Buenas noches. ¿Cómo andás, Luis? Buenas noches. Este es el libro, El poder del juego. Bueno, Ramón Indart, desde que nosotros publicamos por primera vez que López había dicho que había vendido una parte de sus casinos, nos dijo, che, no está claro esto. Sí. Y cuidado, porque parece que él dijo que vendió una parte de sus casinos en el periodo de sospecha, cuando ya la FIP y la justicia lo estaban empezando a investigar por el enorme defraudación fiscal, o como quiera llamarle, de 8.000 millones de pesos originales hasta 17.000 millones de pesos. Y porque el caso explota en marzo de 2016, se vende en junio, y hay un periodo que la FIP está investigando. Por lo que a mí me cuentan, la FIP va a trabar. Esto ya está en defensa de la competencia. Él quiso vender Inverclub, se trabó. Y Casino Club, los últimos registros que hay oficiales, Cristóbal López sigue estando dentro de la sociedad. Bueno, a ver, ¿estará simulando una venta, Cristóbal López? ¿Simulando una venta? Bueno, en Argentina puede pasar cualquier cosa, ¿no? Está el ministro Garabano. Lo mostramos, por favor, ministro, de nuevo. Gracias por venir. Vamos a hablar de muchos temas, ¿no? Cristóbal López. Bueno, yo le escuché decir algo a usted. Ahora lo voy a plantear en el medio del editorial, porque quiero empezar por esa pregunta, que tiene que ver con el fallo de Ballesteros y Fara. No muy inquietante lo que dijo, sino el contenido de lo que dijo. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar de Chocobar y vamos a hablar de el nuevo pedido del presidente de nombrar una procuradora y de la Corte Suprema, etcétera, etcétera. Gracias por venir. Así será. El editorial de hoy se llama Los nombres y apellidos de los jueces bajo sospecha. Con la justicia argentina en general y con algunos jueces en particular, está pasando algo para mí gravísimo y escandaloso. Lo que hizo el fallo de Jorge Ballesteros y Eduardo Fara al liberar a Cristóbal López y transformarlo, cambio de carátula es escandaloso, de defraudador multimillonario a un simple evasor, fue en todo caso poner sobre el tapete un asunto del que siempre hasta ahora se hablaba en voz baja. Todos los que vamos por Comodoro Pi lo conocemos. Un rumor que es moneda corriente en los pasillos de Comodoro Pi, el Palacio de Justicia. ¿Y saben dónde? En los estudios de los abogados penalistas más caros. El rumor de que hay magistrados que venden sus fallos y se salvan para toda la vida. Repito, el rumor de que hay magistrados que venden sus fallos y se salvan para toda la vida. Yo sé que no tiene que ver con vos, que estás a punto de comer o comiendo o laburando, pero vos imaginate a un tipo con mucha guita desesperado por no ir en cana. Imagínate un juez dispuesto a evitar que vaya en cana, aunque los hechos dicen que tienen que ir, facilitándole el viaducto para que lo haga. ¿Vendieron sus fallos, Ballesteros y Fara? Lo pregunto, ¿eh? ¿Vendieron sus fallos, Ballesteros y Fara? Yo sé que desde el presidente de la Nación, pasando por la mayoría de los miembros de la Corte, por lo menos algunos que yo conozco, la mayoría, no sé si la totalidad, e incluyendo, por supuesto, a Elisa Carrió y otros legisladores, estarían convencidos
de que esta hipótesis, la venta del fallo, pudo haber sucedido. De otra manera no se explica ni el contenido, ni la oportunidad, ni la forma en la que se arreglaron para armar una mayoría que le permitió finalmente a Cristóbal López mejorar su situación procesal. Cristóbal López y de Sousa, ¿no? Después nos va a hablar de ello en detalle Facundo Pastor. Pero el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que es un hombre político, no en el sentido... Viste que todo el mundo lo quiere cometer candidato a algo. Es un hombre político porque se maneja con tiempos políticos, lo que para mí no está mal. Y que te diría en lenguaje callejero, que tampoco come vidrio, sabe, confirmame esto Facundo, que el verdadero responsable de la decisión de este fallo fue el camarista de la Sala 1, Jorge Ballestero. ¿Y por qué? Porque fue Ballestero el que eligió, yo te diría a dedo, a Fara para desempatar. Y el argumento de Ballestero para elegir a dedo a Fara fue que Fara ya había participado en una causa conexa. Disculpame un segundito. ¿Sabes que todavía no encuentran la causa conexa, Facundo? Bueno, hace algunos minutos se emitió esta carta de Ballestero, que es el primer documento ante el Consejo de la Magistratura. ¿Sabés? Después te lo voy a tratar de explicar. ¿Sabes quién tiene la culpa de todo? ¿Quién? ¿Dice Ballestero? Néstor Kirchner. ¿Dice Ballestero? Es una broma, después te lo voy a explicar. Bueno. Lo que sospechan en el sistema judicial es que Ballestero lo eligió a dedo porque sabía de antemano el sentido y el contenido del voto de Fara. Lo otro que sospecha la Corte, el sistema judicial y el gobierno, se lo voy a preguntar a Garabano. Garabano es prudente, pero yo le diría que cuando hable Garabano, le lean los labios y vean sus gestos y su cara. Porque creo que también es transparente cuando habla. Yo creo que muchos saben que tanto Ballestero como Fara habrían sido de alguna manera recompensados. El presidente de la Corte con este tema está Cetrina y el presidente Macri también, bueno, lo vieron el domingo. Pero está Cetrina no porque es un problema personal, porque ambos piensan que es un descrédito para la justicia en particular y para las instituciones en general. Y lo mismo piensa Carrió. La diferencia es que la diputada nacional lo dijo con todas las letras ayer. Hay que investigar a estos jueces para saber si no hubo dinero de por medio. Y el diputado Juan Manuel López, entrevistado hoy por un periodista de 4 días, Juan Manuel López es uno de los hombres de confianza de Elisa Carrió, lo repitió y agregó un argumento. ¿Lo vemos? Son versiones, pero son verosímiles. Yo las creo que hay que investigarlas. Ayer Elisa Carrió hizo una presentación en el Consejo de la Magistratura para que eso se investigue. A ver, son jueces en el caso de Ballesteros que ya hace 20 años, 22 años en una causa por la mafia del oro había estado acusado de enriquecimiento ilícito, de cobrar coimas precisamente, de enriquecerse. De esa manera se enriquecen los jueces. Así que creo que sí que hay que investigarlo porque el fallo es vergonzoso, inesperado y es una posibilidad que tenga que ver con eso, con que haya habido coimas. Bueno, es grave. Está bien, todavía no están las pruebas, pero es grave. Es un diputado, no es que hay un revoleo, es un diputado, Elisa Carrió, que suele tener información, diciendo, bueno, acá se sospecha. También el ministro de Justicia, acá presente, dijo textualmente, hay que darle entidad a las sospechas de Carrió. Señor ministro de Justicia, ¿por qué dice que hay que darle identidad a las sospechas de Carrió? Y ella formuló una presentación ante el Consejo de la Magistratura para que se investigue esta cuestión y del mismo modo, en un hecho inédito, la Corte Suprema, con una nota firmada por sus 5 miembros, pidió que se investigue esta cuestión de cómo se asignó el tercer voto a este caso. Creo que el hecho de que una diputada, otro diputado recién veíamos, la misma Corte Suprema, está hablando de una situación que al menos genera realmente escozor y genera una incertidumbre y una desconfianza muy grande, y es algo que el Consejo de la Magistratura va a tener que investigar. ¿Usted qué piensa, ministro? ¿Usted? Yo en esto, como vos señalabas, yo quiero ser muy prudente por el rol que ocupo, pero me parece que en esto tienen que funcionar las instituciones a fondo. El Consejo de la Magistratura ha demostrado en el caso Freiler, que casualmente era un juez
de esa misma sala que fue removido por una mayoría abrumadora de los miembros del jurado de enjuiciamiento por un posible enriquecimiento ilícito. Entonces me parece que hay elementos que ameritan que esto sea investigado hasta las últimas consecuencias. Ministro, cuando pasan estas cosas, ¿qué debe investigar el Consejo de la Magistratura? ¿El fallo propiamente dicho o los bienes de Ballesteros? En realidad el Consejo de la Magistratura obviamente no investiga un posible delito. Entiendo que hay una denuncia ya formulada, eso lo deberán investigar los jueces. El Consejo lo que debe investigar es la conducta del juez y cuáles son los hechos que se reprochan. En la presentación de Carrió, por lo que vimos, hay una mención a un posible enriquecimiento, es decir, no poder justificar los bienes, y hay otra mención en la Corte a cómo se asigna este tercer voto. Son al menos esas dos cosas las que van a tener que ser investigadas. Además, hace alusión a una persona vinculada a los imputados que podría estar trabajando en esa misma sala de la Cámara Federal. Perdón, ¿qué persona? No dice, la diputada en su presentación tiene dos puntos. Un primer punto que menciona en línea con lo que señalaba el diputado López, y en el segundo punto hace alusión a una persona que podría estar vinculada al directorio de alguna de estas empresas de Cristóbal López y que estaría trabajando en esa misma sala de la Cámara Federal de la que surgió este voto. Perdón. Es gravísimo esto. ¿Me lo explica de nuevo, ministro? Discúlpeme. Sí, en realidad la diputada Carrión, en el segundo punto de su nota, señala que habría una persona que trabaja en la sala 1 de la Cámara Federal que podría estar vinculado a alguna de las empresas en cuestión. Es como que es un pulpo. Romina Mercado en el directorio, ¿no? En el directorio de Indalo. Romina Mercado, ¿no? En el directorio de Indalo. Romina Mercado en... Sí. Ah, el Bochi San Felice, en Alcáliz de la Patagonia. Otra empresa del grupo Indalo, de Cristóbal López. No me digan que también tiene un tipo en la Cámara. Es... Yo te digo, hagan otro House of Cards Made in Argentina inmediatamente, ¿eh? No alcanza. No alcanza. Vos metés, tirás del hilo y sale una manada de elefantes, ¿eh? Pero la pregunta de fondo es, ¿se trata solo de Ballesteros y Lofara? ¿O los Ballesteros Lofara? ¿Son los Trovato? ¿Te acordás de Trovato, no? Sí, claro. Recordámelo un segundito para... Pues Trovato, que terminó siendo un hombre volcado a la fe evangelista. ¿En serio? Sí, claro, anda dando vueltas. Yo hace poco lo Ah, crucé te ahí. acordás. Mirá, inolvidable. Inolvidable. Una foto de una época, no solamente una foto de un hombre, ¿no? Sí, inolvidable. Un juez emblema de aquella causa en donde se habló tanto del ropero. ¿Era un ropero? Yo estoy confundido. Sí, no, era un vestidor. Un digamos, vestidor. El vestido de Trovato, ¿no? Un símbolo. Qué bárbaro. Bueno, a ver, ¿es este sistema de justicia? ¿Son los Fara, son los Ballesteros, son los Trovatos, son los Ollarvide? No necesito mostrarte una foto de Ollarvide, ¿no? Ollarvide. ¿Son los valijeros de turno que reparten millones y millones a cambio de la libertad ambulatoria de algunos que tienen problemas judiciales serios? ¿O son las bases del mismo sistema judicial? Ahí voy a ir con el ministro dentro de un rato. Las raíces, los cimientos, lo que verdaderamente está podrido y necesita un remedio urgente. Yo sé lo que me va a decir. Sí, por supuesto que necesita remedio. Ahora, en 5 minutos no se puede hacer. Es probable. Supongo que por eso debe mirar un horizonte 2030, ¿no? 2020. 2020, claro, 2020. Ya viene el 20. Sí, ya viene. Bueno, hace pocos años uno de los hombres de la justicia que en sus actividades yo más respeté y sigo respetando, Manuel Garrido, ex fiscal de investigaciones administrativas, corrido de su cargo porque empezó a investigar el enriquecimiento ilícito de Néstor Kirchner, lo recuerdan, ¿no? Disolvieron el organismo. No disolvieron el organismo, le quitaron facultades. Bueno, todavía sigue el organismo. Le quitaron facultades. Me dijo, vivíamos en el mismo barrio, ahí por Barracas, palabra más, palabra menos, nos fuimos a tomar un café, algo que me quedó resonando en la cabeza. A Comodoro Pi, al Palacio de Justicia, y a cientos de los diferentes tribunales del país, desde Ushuaia a La Quiaca, habría que desarmarlos de cuajo y empezar todo de cero. Me lo dijo con otras palabras, ¿no? Pero vos entendés. Y te digo, no es muy diferente a lo que me insinuó alguien muy cercano al presidente Macri, cuando en el inicio de la gestión, ¿te acordás que empezaban a revolear causas? Tiraba a este impresentable, ¿cómo se llama? Taljade. Impresentable, que juntaba 2 papeles y tiraba causas.
¿A cualquiera? Bueno, yo probé en una causa que me tiró a mí, fui sobreseído, desestimada la denuncia, y después de que fui sobreseído, ya le inicié un juicio por daños y perjuicios. Y espero que le quiten los fueros. Y si no le quitan los fueros, cuando termine de ser diputado, el juicio va a seguir. Y voy a seguírselo como corresponde. Porque uno puede opinar de lo que quiere. Ahora, acusar al otro de ladrón o de cualquier cosa sin pruebas. Está el Jade, IC5N, toda esa runfla. Bueno, les decía que cerca del presidente Macri, cuando estaba en el inicio de la gestión, yo le pregunté a una fuente muy cercana cómo se llevaría con los jueces federales y la Corte Suprema de Justicia. Y me dijo, palabra más, palabra menos, esto es algo que por ahora no tiene arreglo, en lo inmediato. Si algún juez espera que a cambio de un fallo favorable vaya una valija, lo que le vamos a enviar a cambio, si las denuncias o los expedientes son para negociar, es un pedido de juicio político. Y ya hubo unos cuantos. ¿Cuántos juicios políticos hubo? ¿A cuántos jueces se desplazaron, ministro? En realidad hubo un montón. El más conocido a lo mejor es el caso de Freiler, pero ha habido muchos y la verdad es que muchos, y esto es una posición mía personal, en muchos casos, de hecho hoy mismo le acepté la renuncia a un juez federal de Mar del Plata, un camarista federal de Mar del Plata, ¿ah, sí? Jorge Ferro, que estaba denunciado por una posible vinculación con un caso de trata de personas. Badajoz. Sí. Y perdón, entonces la teoría de Manuel Garrido no es tan diferente, porque uno ve los jueces, uno ve Comodoro Pi, pero el país está lleno perdón, no de la mayoría de jueces impresentables, pero muchos sí. Bueno, yo creo que eso es algo importante y creo que estamos en un fin de ciclo. Yo creo que estamos en un fin de ciclo. Estamos presenciando un fin de ciclo de una situación que inicia con Menem, era bueno el ejemplo de Trovato, que se agrava en el kirchnerismo en términos de relaciones muy simbióticas entre justicia, política, inteligencia y otras yerbas. Y creo que el nuevo gobierno lo que intenta es corregir esto y creo que esto que estamos viendo es un fin de ciclo de esta época, de estas relaciones promiscuas que hubo entre política y justicia. Después cuando me siente con usted en el mano a mano le voy a preguntar si este gobierno no quiere jueces macristas, o simpáticos, o que, bueno, sí, todo el mundo dice lo mismo, perdón ministro, no lo digo por usted, no es personal, todo el mundo dice, no, queremos jueces probos e independientes. Después cuando le empiezan a quemar un expediente real, se preocupa, pero no con usted. Bueno, yo de verdad conozco a muchos fiscales y a muchos jueces federales que hacen su trabajo a conciencia. Les puedo nombrar un montón, incluso algunos que son controvertidos. Pero, a ver, el fiscal Policita para mí hace su trabajo a conciencia, hasta donde yo lo conozco. Ercolini para mí hace su trabajo a conciencia. Casanelo, que fue muy criticado porque no citó a indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, uno puede discutir eso. Yo incluso lo discuto. No soy juez. Pero la cantidad de evidencia que tiene la ruta del dinero K, evidencia, entre otros aportada por el testigo de identidad protegida. No, de identidad protegida no, el testigo protegido. Protegido. Leonardo Fariña. Arrepentido. Arrepentido. Hay una tarea también en el Ministerio de Justicia acá que sí, para mí hay que reconocer. Sí. Y hay otra cosa, yo quiero... El domingo va a estar Fariña en la cornisa, pero eso es aleatorio. No se confundan, no crea que es el chico de la colita que se casó con Karina Jelinek y era ese chico. Y con el tiempo se convirtió en un hombre que cambió todo. Y cambió todo porque su testimonio y el impacto que tuvo en esa causa después se empujó con una dinámica, yo diría, bastante veloz. Otras causas que se tocaban con esa. Pero bueno, yo conozco a gente seria. ¿El propio Marijuán? Sí, Marijuán. O sea, bueno, Marijuán en la causa de la ruta del dinero CAF viajó con Casanelo a Suiza, fue, volvió. No, pueden tener cosas criticables, pero gente que trabaja, y trabaja, a mi entender, seriamente. Pero también conozco a algunos que solo por no besar el anillo del funcionario indicado en el momento oportuno, eran dejados de lado o los ponían bajo sospecha. Hay otros que deberán explicar muchos sus fallos controvertidos, como por ejemplo, no tengo nada personal con él, el otro día me crucé en los pasillos, el juez Rodolfo Canicoba Corral. Hay fallos que va a tener que explicar. Yo no sé si hay juicio político o no, pero hay pedido de juicio político, ¿no? Tengo entendido que hay una sola presentación vinculada al caso de Caballo Suárez. La verdad no... Ah, sí, porque la gente de Caballo Suárez dice que le pagó ¿Se autoincriminó?
Dice que le pagó medio palo. Pero, claro, que él le había pedido, que el juez le había pedido $500.000 para que lo dejara en libertad. Bueno, por ahí... a ver, Caballo Sola está preso, por ahí es mentira. Sí. Pero van a tener que explicar todo. O el fiscal Carlos Gonella, quien se dedicó a proteger a Lázaro Báez. Todo lo contrario que debería haber hecho en virtud del cargo que ostenta cualquier fiscal. Pero ahora, pegadito al escándalo que rodea a Ballesteros, Fara, Cristóbal López y Fabián de Sousa, hay quienes sostienen que a principios de abril, fue el 6 de abril, creo, Sí. 6 de abril de 2016, cuando lo metieron preso a Lázaro Báez, puede desencadenarse otro escándalo. Yo, hasta ahora, creo que no. Y el escándalo sería la posibilidad de que Lázaro Báez salga en libertad por haber cumplido 2 años de prisión sin sentencia definitiva. Es el próximo 5 de abril. La justicia debe decir si lo libera o prorroga su detención. Les puedo hablar un poco técnicamente, usted corríjame, ministro, porque usted sabe que el periodismo es un océano de conocimiento de 1 centímetro de profundidad. Nosotros recogemos datos, pero no somos especialistas. O somos especialistas en nada, o en todo. En todo. Los motivos que permitirían liberarlo en el Código Penal a una persona que ya lleva más de 2 años de prisión son su disposición a colaborar con la justicia, eso lo permitiría liberar, o la presunción de que no se encontraron a lo largo de esos 2 años evidencias suficientes para condenarlo. Eso pueden ser 2 causales, ¿no, ministro? En realidad lo que hay es una garantía que tiene que ver con el Pacto de San José de Costa Rica y la duración de los procesos, que el Código Procesal Penal recoge y fija en 2 años una duración, digamos, aproximada de los juicios. Esto, como bien se señala, se pueden pedir prórrogas en casos complejos, como sería este caso. La complejidad del caso. Se puede prorrogar la detención y la tramitación de los casos, ¿no? Pensemos, los hechos de corrupción en Argentina venían durando un promedio de entre 11 y 14 años. Sí. Y hay algunos de 15 y 16. Sí. Bueno, esta es una causa compleja, ¿no? Sin lugar a dudas. Sin lugar a Lavado dudas. de dinero. Pero además, yo les digo, me parece, por lo que leí, vos corregime, Facundo, no debe haber en Comodoro Pi en este momento una causa con más evidencia y más documentación que la de la ruta del dinero acá. Fariña. Sí. No, Fariña y los Trascó. documentos, y la rosadita. Claro. Videos. Y videos. Testimonios. Y mapas. Y lo que fue a buscar... ¿Ustedes se acuerdan? Lo que pasa es que en Argentina pasa todo en 5 minutos. ¿Se acuerdan cuando Marijuán fue a buscar... Claro, Las al sur. retroexcavadoras. ¿Te acordás de las retroexcavadoras? ¿Y la cantidad de propiedades que se fueron encontrando? Sí, y la flota de autos. Bueno, Y lo que el Estado ya Sí. incautó, atención, de todo lo de sí, Lázaro y Báez. las obras que no se terminaron. Bueno, además de los papeles, el testimonio y los aportes de Leonardo Fariña fueron y van a ser decisivos. ¿Pero qué hicieron Báez y sus abogados? Hablando de qué hace la otra parte, ¿no? En los 2 años que está preso. Se dedicaron, inundaron al expediente de chicanas. En el lenguaje judicial se le dice chicanas. Y maniobras, para mí, cuasi delictivas en el expediente. Una maniobra cuasi delictiva, la operación que le hicieron a Casanelo, ubicándolo en la Quinta Olivo, supuestamente negociando con Cristina la situación del dueño de... ¿Y cuánto hablamos de eso, no? Sí, mentira. Yo no sé si al final de esta película Cristóbal y su socio van a volver a la cárcel. Lo que sí sé es que si Lázaro llega a quedar en libertad, la credibilidad de las instituciones se va a ir al diablo. Con prisa y sin pausa. Facundo, contame la historia secreta de este fallo mientras yo, entre que hablo con ustedes, voy y vengo, me voy a entrevistar al ministro. Mira, lo primero que te propongo, Luis, es mostrar a la gente cómo es el esquema de una sala, de una cámara justamente federal, para que se entienda, porque ahí está, si se quiere, la maniobra. Y les vamos a ir contando algunos detalles de esta carta que hace algunos minutos se empezó a dar a conocer, que la escribió el presidente de la sala, que es el doctor Ballesteros, dándole explicación justamente al Consejo de la Magistratura de por qué había sucedido A ver, de ¿qué esta es eso? manera. Mirá, ¿Qué es eso? pulgar para arriba, pulgar para abajo, ahora te lo voy a explicar. Tiene que ver con la votación, quiénes estaban a favor y en contra de la modificación de la calificación delictiva y de la liberación de Báez. Esta es la conformación de la Sala 1 de la Cámara Federal, integrada por los doctores Leopoldo Bruglia, ya saben cómo votó, votaba en contra,
En contra de que Cristóbal saliera en libertad. Y de la modificación de la calificación del delito. Jorge Ballestero, que es el presidente de la sala. Esa sala, Luis, estaba integrada por Eduardo Freiler. Es decir, recordemos que una sala tiene que garantizar la mayoría para poder, tiene que conformar la mayoría, porque son 3, para poder justamente votar en un fallo. La sala tiene vacante el puesto de Freiler, destituido, como contaba el ministro, desde el 17 de noviembre, con lo cual cualquier fallo que aparezca ahí, si Bruglia y Ballesteros no votan juntos, tienen que conformar la mayoría. Para conformar la mayoría van a buscar a otro juez de otra sala, ¿sí? Que es lo que, digamos, es un lugar vacante. Y Ballesteros fue a buscar... Mirá, acá apareció la causa conexa. A ver, Por eso yo te decía que la culpa la tiene Néstor Kirchner. a ver. Porque ahí Ballestero dice, ante la necesidad de contar con la intervención de un tercer miembro a fin de formar la mayoría necesaria para dar respuesta a los recursos, se atendieron aquellas normas. Se tuvo en cuenta así que el doctor Faraj había sido ya designado por sorteo para integrar la sala en una anterior ocasión, que es en el marco de una causa conexa, es una causa de atracción. ¿Y cuál es la causa? Néstor Kirchner y otros sobre asociación ilícita. Causa número 15.734/2008. Bueno, yo no soy experto en la materia, un poquito tirado de los pelos, ¿no? Te lo explico breve. ¿Qué dice Ballestero? Faraj está al tanto del tema, porque intervino en una causa conexa. Entonces tiene que venir a votar Faraj, porque si no votaba Faraj, ¿quién votaba? Irursum. Y si votaba Irursum, ¿cómo salía? López y de Sousa estaban en libertad. Es Pero una- el que te pregunto soy yo a vos, no vos. Pero a mí es no me una... dices. No, pero es una... No, te lo pregunté a vos, lo pregunté vos. ¿Es una maniobra o no es una maniobra? Bueno, yo pienso que sí. Lo van a decidir en el Consejo de la Magistratura. Enseguida me voy con Garabano, pero vean esto. Scioli tenía un Lázaro Báez. El Lázaro Báez se llama Miller. Miller hacía obra pública. Las UPA, unidades de pronta atención. La canchita de futsal y otras cosas. Y Scioli viajaba en su helicóptero. Eso se llama, entre otras cosas, dádivas, cohecho. Vos no podés viajar en el helicóptero o en el avión de la persona a la que le das obra pública. ¿Me entendés? Hugo Machiavelli. Exactamente. Es la causa, recordemos, que más complica a Daniel Scioli. Las cajas negras denunciadas en su momento por Elisa Carrió tenían varias derivaciones. Pero atención que es la primera vez que se lo procesa en este caso y se lo llama indagatoria junto con el ex ministro Alejandro Colia y por supuesto su empresario amigo. En este documento que tenemos acá se dice que la relación personal y comercial de Ricardo Miller con Scioli está absolutamente probada. Pero no solo por la inversión que ya contamos había hecho Miller en lo que era la posada La Ñata de Daniel Scioli, sino también en La Ñata Sporting Club. Este es un primer elemento, atención, que se investiga por qué Scioli viajaba en los helicópteros de Miller. ¿Ese es el helicóptero? Sí, exactamente. Ese es uno de los Robinson. Perdón, yo no entiendo nada. Es un tremendo helicóptero. Sí, es un helicóptero de uso... Bueno, esto es lo que yo te decía, parte del expediente. Mirá, ¿ves? La relación personal y comercial con Ricardo Miller. Recordemos, los primeros 4 UPA lo hicieron una empresa brasileña. Después, los 15 restantes los hizo Miller. Y mirá el punto A, relación personal y comercial de Scioli con Miller. Y después el punto B, atención, porque este dato es importante, porque se suman elementos a la causa, no solo alrededor del complejo hotelero Villa La Ñata, sino de La Ñata Sporting Club. Es decir, que las 2 canchas de fútbol que tiene Scioli al lado de su casa habrían sido pagadas por este empresario. Por un lado, los registros de vuelo que demuestran, una vez más, que Scioli volaba en el helicóptero de Miller. Ahí lo vamos a ver. Registros de la ANAC. Información judicial, Luis, que obtuvimos que están en la causa. ¿Qué nos vas a mostrar? Las planillas... Ahí está, mirá. Las planillas de vuelo. Exacto, los registros de la ANAC. Vuelos nacionales de San Fernando a Villa La Ñata. Otro más. San Fernando, Villa La Ñata. O sea, Scioli hacía que el helicóptero bajara en su casa prácticamente. El helicóptero de Miller, del empresario, reitero, al que le había direccionado la obra pública vinculada con la salud. Así que acá están claramente estos registros y atención, porque es el primero, en este caso, de los procesos que probablemente enfrente Scioli, que se lo investiga por más hechos. En este caso, reiteramos. Estoy viendo un tercer vuelo ahí de San Fernando. Sí, Tigre también, ¿no? Son un montón de vuelos,
Pero este detalle que uno por ahí lo pasa por alto, ¿quién va en helicóptero de San Fernando a casi, no sé, a poquitos kilómetros? En este caso hasta su casa de Benavides. Solo alguien que tiene el poder para hacerlo, en este caso un empresario que le da obra pública y que a su vez posee un par de helicópteros y lo hace descender en su casa. Yo te diría que es casi un gesto de impunidad que pasó inadvertido durante mucho tiempo, hasta que cuando notaron que Miller invirtió 4 millones de dólares comprando este complejo que tenía Scioli, saltaron las fichas y a partir de ahí la investigación y parte de las pruebas que mostramos aquí. Un taxi de lujo, ¿no? Es un taxi de lujo. Los funcionarios deben ser y parecer. Y los periodistas tenemos que hacer una autocrítica, ¿eh? Porque durante mucho tiempo a Scioli no se lo tocaba. Es más, cuando nosotros hicimos la primera denuncia en la cornisa, vino un tsunami diciendo a Scioli. Yo decía, ¿por qué no? Una denuncia. Esto es parte de la mega causa que inició Elisa Carrió, que tiene el fiscal Álvaro Garganta. ¿Por qué no? Yo les conté. Scioli fue a hablar 2 veces con el presidente, pidiendo clemencia. Bueno, si es inocente, digo yo supongo que lo mismo lo habrá hecho el presidente, estoy casi seguro. Si es inocente, no hay problema, que se presente a la justicia. Y si no es inocente, hablando de eso, mañana, en las próximas horas, ¿vos te acordás que la semana pasada yo te dije, uno de los más importantes políticos iba a tener serios problemas judiciales y fue Scioli? Mañana se va a decidir algo vinculado con un con un alto funcionario de Scioli mientras que estuvo Scioli. Lo van a acusar de cohecho, dádivas, negociaciones incompatibles con la función pública. ¿Y sabés por qué? Porque ese funcionario trabajaba en un área y le dio negocios a un ex socio de él que manejaba la misma actividad. Empezó a manejar la actividad esa nueva cuando el alto funcionario fue mencionado. O sea, ese ex alto funcionario tenía otro Lázaro Báez. En las próximas horas va a suceder, si yo no tengo mala información. Enseguida voy dentro de un rato con Cristóbal López, con los casinos, con los scratches. ¿Qué va a hacer Cristóbal López? Que amenaza, vamos en vivo. Acá lo estamos esperando. Bueno, ministro, de nuevo gracias por venir acá, ¿eh? Buenas noches. Empiezo al revés. ¿Cómo sé que este gobierno no quiere jueces adictos a él? A ver, deme argumentos fehacientes. La verdad y el primer arranque son los 2 jueces de la Corte que se nominaron. Si los 2 jueces de la Corte que se nominaron son 2 personas a las que el presidente no conocía, no tenía ninguna relación, tuvo buenas referencias y creo que todavía no los conoce. Entonces me parece que eso ya marca una impronta muy diferente. Menem designó al socio de su estudio, es decir, siempre las relaciones fueron... Bueno, Kirchner empezó así también, ¿eh? En el artículo 222 creo que era... Sí, y fue algo que todos en algún momento respetamos y alabamos y me parece que ese es el camino. Lo mismo pasa en todas las designaciones del gobierno. En eso hoy hay una mesa que yo alguna vez lo señalé de justicia, donde está José Torello, es un asesor presidencial, Pablo Clusella, secretario legal y técnico, el secretario de Justicia, Otamendi, el representante del Consejo de Magistratura y yo, y se discuten ahí, se trata de elegir los mejores jueces por su trayectoria, por su independencia. Nos podemos equivocar, todos nos podemos equivocar, pero la verdad que estamos haciendo ese trabajo a conciencia, porque eso es lo que permite realmente cambiar el sistema y por eso yo entiendo que es un final de época. Otro tema importante en relación a esto, que fue algo que usó mucho el kirchnerismo, que ya lo habían usado Hugo Chávez en Venezuela, lo había usado Fujimori en Perú, son los jueces interinos o subrogantes. El gobierno se propuso tratar de reducir al máximo los jueces subrogantes haciendo designaciones récord en este año y medio. Nosotros queremos jueces definitivos que estén ahí, que tengan esa independencia y no que dependan del poder de turno para ver si siguen o no. Entiendo. ¿Por qué asignaron a Inés... la procuradora, la candidata a procuradora, Inés Weinberg de Roca? Bueno, demuestra mi desconocimiento, ¿no? En todo caso. Está muy bien. Pero ¿por qué? Porque se encontraba en el gimnasio campo con el... No, eso me dicen que es absolutamente falsa esa información.
Esa información es absolutamente falsa. El conocimiento de ellos, y hoy justo yo se lo pregunté, pues la acompañé a la Casa Rosada, que tuvimos una reunión donde el presidente le ofreció el cargo. Ellos se conocieron cuando ella era presidenta de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires en funciones. En esa ocasión de trabajo es que lo conoce al presidente. Es una jueza que además venía de tener un rol muy relevante como jueza de Naciones Unidas en los casos de Ruanda, en los casos de la ex Yugoslavia. Y a partir de ahí tienen un conocimiento profesional. Ella desempeña muy bien ese rol de camarista. Ya antes había sido jueza civil, tenía estos antecedentes en Naciones Unidas y es nominada por el presidente para ser jueza del Tribunal Superior de Justicia. En el Tribunal Superior de Justicia hace un muy buen desempeño, incluso acaba de ser nominada presidenta de ese Superior Tribunal. Técnicamente es buena, pero que sea conocida o media, no sé, amiga del presidente no le quita votos, ¿no? No es para... Yo creo que no es amiga. No es amiga. Y creo que la conoce, de hecho yo al presidente ya lo conozco hace muchos años y lo conocí profesionalmente y no tengo una relación ni de amistad ni siquiera partidaria, yo nunca milité en política y me parece que el presidente elige gente profesional que él cree que puede desarrollar tareas. Y en este sin caso, vínculos con Comodoro Pi y sin vínculos con la Corte Suprema de Justicia y sin vínculos con la familia judicial. Sí, pero había buenos candidatos desde Campagnoli hasta Ple, pasando por Marijuán. Y no quiero ser en realidad en esto antipático, la verdad que había muchos buenos candidatos. Ella era la única mujer de todos estos candidatos. Y en este momento donde el gobierno, a partir de su discurso, ha hecho realmente un apoyo en términos del rol de las mujeres en nuestra sociedad, donde el gobierno tiene una vicepresidenta, tiene una gobernadora, donde ya las nominaciones a los jueces de la Corte habían sido hombres y había habido un cuestionamiento razonable, me parece que eso es lo que termina decidiendo el presidente por ir por una jueza que tiene mucha determinación y que realmente él confía, y un poco hoy conversamos brevemente con la candidata, ahora falta un proceso largo, pero realmente el desafío es combatir el narcotráfico, que es algo que viene haciendo muy bien el gobierno y que necesita de los fiscales con todo el esfuerzo, diseñar una política criminal contra el crimen, que también es algo que el nuevo procurador interino, Casal, está empezando a desarrollar, pero es realmente una asignatura pendiente, e implementar el sistema acusatorio. Tampoco lo tome personal, si lo dije al presidente. Así como me parece que no fue una intromisión opinar sobre el fallo de Cristóbal López, porque el presidente es el Estado y la FIP es el Estado, me parece que decirle el héroe a Chocobar, y yo le confieso que no sé si actuó bien o actuó mal, hoy le confirmaron el procesamiento, ¿sabes? A Chocobar, ¿no? Para mí es entrometerse en la justicia, es un exceso, no habla bien, me da república bananera. Bueno, yo creo que ahí hay dos cuestiones para analizar y detenernos. ¿Pero usted qué piensa primero? No se me borre. No, y es una postura que tomo siempre, que es no hablar de casos judiciales, y si doy opiniones las doy en abstracto, y trato de mantenerme en esa línea. No quiero que tenga problemas con su cargo ni nada, pero entonces está de acuerdo conmigo. El presidente se excedió, héroe a alguien que... Yo creo que son roles distintos, y yo lo discutía. Me parece que el presidente y la ministra de Seguridad, que también estuvo en esa reunión y demás, ellos tienen un rol sobre las fuerzas de seguridad. Yo soy ministro de Justicia. Ellos tienen un rol sobre las fuerzas de seguridad, que son las que arriesgan la vida todos los días por nosotros. Yo comparto eso, ¿eh? Y me parece que ese era el mensaje del presidente. Yo no lo veo como una intromisión en la justicia. Pero el fallo estaba en trámite, ministro. Sí. Y todavía está en trámite. Bueno, y la justicia actuó... Perdón, yo no tengo problema con Chocobar, por ahí actuó bien, yo vi el video, no sé. Nosotros no vamos a opinar de eso. Y además es bastante complejo. Ni siquiera, perdón, ministro, ni siquiera sé si existe un protocolo en la fuerza de seguridad claro frente a este tipo de casos. Claro, el presidente dice, ¿qué esperan? ¿Que corran una maratón y después que mate a alguien? Son todas hipótesis que no sucedieron. Pero para mí es intromisión. Se lo digo porque si nosotros queremos ser verdaderamente independientes, aunque duela, tenemos que cuidar a nuestra fuerza de seguridad, pero no nos tenemos que meter con los fallos de los jueces. A ver, yo creo que era un mensaje hacia la fuerza de seguridad, hacia esta persona que aún equivocada y aún habiendo hecho algo que podría estar mal, no lo hizo con ningún interés espurio, no quería matar a nadie, lo dicen los mismos camaristas. Lo que intentaba era proteger a una sociedad
después de que una persona fue apuñalada, severamente apuñalada. Entonces, me parece que el presidente, desde su lugar de no abogado y de representante de toda la sociedad, y que tiene que tratar de que la sociedad se pacifique, él destaca ese rol. Y en definitiva, la justicia falló independientemente de lo que cree la justicia, donde uno puede también tener, y yo suelo tener... Discusiones. Muchas discusiones, porque creo que sí... En nuestro país veníamos de un fuerte, y no voy a hablar de este caso, pero veníamos de un fuerte desequilibrio. Es cierto. Donde, en definitiva, las fuerzas de seguridad eran siempre culpables, los victimarios eran siempre las víctimas, se olvidaba a las víctimas, y la verdad que estamos haciendo un esfuerzo enorme por revertir esa situación. Ministro, ¿hay corrupción en este gobierno? Yo creo que no. Si hay algún caso, yo creo que la justicia lo tiene que investigar. El presidente el primer día que nos convocó fue muy firme en eso. Si hay un caso de corrupción, él iba a ser durísimo con eso. Ministro, el ministro de Finanzas, Caputo, mire, de nuevo, no es personal, yo sé que es muy valioso para el gobierno, sé que consiguió mucho dinero, también me acabo de enterar que la deuda externa se ha multiplicado, ¿no? Nico, ¿tienen ese dato? Se ha recontra multiplicado. Después me pasan el dato que no lo tengo en la cabeza. Millones. Pero creció mucho la deuda externa. Pero bueno, dicen que es una persona que va y consigue plata. Ahora, yo lo que no puedo entender es por qué todavía no termina de decir. No fui un accionista de un offshore. Y el consorcio de periodistas sigue diciendo, acá hay un papel y la SEC dice que fue accionista de un offshore. A ver, dos cosas en relación a esto. Primero, deuda externa, sí, si bien no es mi métier. 52 mil millones de dólares de deuda externa. Sí, no es ¿Aumentó, mi métier. ¿no? Eso. 28, casi 30%. Argentina era un país que estaba desendeudado porque al gobierno anterior nadie le prestaba plata, un país con un déficit muy fuerte. La única forma de avanzar en términos de gradualismo es esa. No se puede hacer magia, si no estaríamos retroalimentando la inflación y demás. Punto con la economía. En relación a Caputo, él se ha presentado a la justicia. Tengo entendido que ha pedido informes, incluso a la FIP, sobre sus declaraciones. Yo no corresponde que me entrometa en la causa, pero me parece que ese es el punto central. Se le está reprochando algo previo a la función, y donde él mismo está tratando de aclarar esa situación. Se va a presentar la semana que viene en diputados a aclarar esa situación, con lo cual me parece que... Está bien, pero ¿cuál es el problema que se le pide algo previo a la función? Si está fuera de... Porque sería una omisión... Si omitió el dato es una omisión maliciosa. Sí. A ver, ministro, de nuevo, yo comprendo. No son los bolsos de López, no es ni siquiera Cristóbal López, no es Lázaro Báez, pero bueno, es una omisión maliciosa. Primero hay que ver si hubo una omisión, después hay que ver si esa sí, omisión fue maliciosa. Sí. Lo mismo que con Chocobar, digamos. Yo esperaría un poco el desenvolvimiento de la actuación. En cualquier caso, son delitos formales. Son delitos, y esto es una tarea muy importante que está haciendo el gobierno, que está haciendo la Oficina Anticorrupción, como no se había dado, que es una tarea de prevenir hechos de corrupción y detectar infracciones formales, como es una omisión en una declaración jurada, como es un conflicto de interés, que en ese caso ni siquiera a priori es delito, y todas esas cosas se están detectando, se están disponiendo medidas de la Oficina Anticorrupción, se han fortalecido los controles, la Oficina Anticorrupción interviene en muchos de estos procesos. El gobierno está haciendo un esfuerzo enorme, no solo por no tener funcionarios corruptos, sino un esfuerzo enorme en transparentar todos los procesos. Mire, a ver, les quiero contar a ustedes, y de paso le quiero compartir con el ministro. El domingo va a estar en la cornisa Leonardo Fariña, por primera vez en vivo. Hay un tema con Leonardo Fariña que es parecido al tema de las escuchas. Gente dice, se ríe porque sucedieron cosas tan coloridas y tan fuertes que no le da la importancia al trabajo que hizo Fariña. Y yo vi los expedientes. Fariña acercó mapas. Fariña dijo dónde estaba la cuenta del banco Lombardo 10. Dio el número de cuenta. Dijo quiénes eran los beneficiarios de la cuenta. Fariña se autoincriminó. No estoy diciendo que es un santo ni la Madre Teresa de Calcuta. Digo que era un chico con coleta, con rodete, que le gustaba la farándula y un día se convirtió en hombre. Y aportó, y espero que va a seguir aportando muchos datos a la justicia. Vean algo de la última entrevista que le hicimos, creo que el año pasado en la cornisa, para entender por qué es importante lo que hizo en la ruta del dinero acá y por qué va a ser importante lo que va a hacer seguramente en el juicio oral Fariña, que a mi entender, yo creo que se ha convertido en un experto, entre otras cosas, en lavado de dinero. Vean un poco. ¿Crees, Leo Fariña, como sospecha Marijuán, que Cristina sabía
y que mandó a esconder la información que ya tenía la procuradora Angelina Bona? Claramente, para mí está en lo correcto el fiscal. La sospecha es una clara inducción en base a lo que es todo el proceso que se viene dando no solamente en la causa de la ruta del dinero acá. Cristina sabía. Claro, el tema acá, lo importante es que también es importante para ver cómo encuadrar el delito, es el por qué lo hizo, o sea, el elemento subjetivo del delito. ¿Por qué Cristina hizo qué? Este encubrimiento. ¿Por qué escondió la información? Claro, porque para que haya delito tiene que haber la voluntad de cometer ese delito, o sea, el dolo subjetivo. Claramente es lo que yo ya vengo explicando y lo que se viene desarrollando en la causa. Primero, que parte de ese dinero ella considera que es de él, que es de ella, mejor dicho, ¿sí? Que venía ya de antaño por la relación de Lázaro con su exmarido, expresidente. Y segundo, porque en esta instancia, más allá de todo lo que se dice de la pelea de Lázaro con Cristina, que a mi criterio es así, hoy son personas que tienen que encubrirse mutuamente, porque si le va mal a Lázaro, le va mal a Cristina. Ve claramente afectó a sus intereses Cristina con esta información. Incluso Marijuán, en su indagatoria, cita esa escena que vos revelaste de Lázaro Báez yendo a la Quinta de Olivos y Cristina Fernández. El famoso llamado del aviso de la embajada. Bueno, esto es lo bueno que tiene el dinamismo de la causa. Van surgiendo a través de las medidas de prueba o de las pruebas que se van a incorporar al expediente, cómo se armó todo este circuito. Acá había un claro interés de Cristina de proteger a Lázaro, no por una cuestión de quererlo a Lázaro, sino de que ella considera que el patrimonio de Lázaro era ella. Y acá hay una clara Están sociedad. Mezclados. Es lo mismo. El tema es que lo que sea perjudicial para Lázaro en cuanto a lo patrimonial o lo económico le es perjudicial a ella. De nuevo, Lázaro era testaferro de Néstor. Era socio más que testaferro. Si hay que utilizar la palabra, eran socios. O sea, Cristina presuntamente lo encubre porque está encubriendo a su socio, por más que no le caiga porque simpático. Está defendiendo su dinero, primero, y segundo, porque está defendiendo su plataforma legal. Cualquier revés que vaya teniendo Lázaro, necesariamente la va a afectar a Cristina. ¿Cuál es, en base a todo lo que ahora vamos a hablar del informe, cuál es el punto? No que Lázaro tenía dinero en el exterior o hay transferencias hechas en el exterior. El tema es de quién es ese dinero y cómo se lo adjudicó Lázaro. Bueno, y ahí es donde entra la gran pregunta. Claro. La gran pregunta y muchas otras preguntas que hay que responder. Para invitarlo, tuve un intercambio con Fariña y hablamos del fallo de Ballestero y de Fara. Me hablaba, yo conozco muchos penalistas, me hablaba con un conocimiento de causa mejor que cualquier penalista y cómo creía que iba a evolucionar la causa. Pero más allá de eso, ¿le parece valioso por lo menos parte de lo que hizo Fariña? ¿Y cuál es? Porque algunos no entienden cuál es el rol del Ministerio de Justicia. ¿Qué hacen ustedes como...? ¿Qué vendría a ser Fariña? ¿Es como la película Bueno Muchacho? ¿Cómo es esto? No, la verdad que es una vieja ley que prácticamente no se había utilizado, que se le utilizaba parcialmente para delitos de lesa humanidad, que es la Ley de Protección de Testigos y de Testigos de Identidad Reservada. Eso era una oficina que funcionaba prácticamente políticamente, sin rigor técnico, con mucho riesgo para los testigos. Y nosotros transformamos esa oficina. Esa oficina es una oficina que funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia, una oficina que funciona bajo características reservadas, que es una de las únicas oficinas de protección de testigos que ha firmado convenios con la Corte Penal Internacional y puede aceptar testigos de la Corte Penal Internacional, que trabaja con las oficinas de Canadá, de Colombia y de otros países de la región, que hoy es una oficina altamente profesionalizada con un equipo del Servicio Penitenciario Federal llamado Los Lobos, que protegen los lobos que protegen, Anotá, Facundo. Que protegen a los testigos. En muchos casos se cambia la identidad cuando la ley lo permite. Cuando es una persona conocida no tiene sentido cambiar la identidad, lo único que hace es protegerla. Y la verdad es que hoy hay aproximadamente 200 personas bajo este programa. ¿Hay 200 Fariña? Sí, para delitos de narcotráfico, delitos de lesa humanidad, de toda clase. De hecho, colaboramos con justicias provinciales, temas muy delicados en varias provincias. Los testigos los protegemos nosotros. Tengo que ir a un corte y me falta preguntarle a Ramón si vendió o no vendió parte de sus casinos, a Ramón Indar. Y a Nico Diana, ¿en qué anda Cristóbal? ¿Con el coaching o con la media trainer? Si va a dar entrevistas o no. Pero, ¿vio Atrápame si puedes? Sí. Fariña está ahí, ¿no?
Sí, a ver, es una persona que entiendo que se dio cuenta que cometió un error o muchos errores y la verdad que es de los pocos que ha hecho, que nosotros tenemos registro en este tipo de casos vinculados a la corrupción y a personas tan relevantes, que ha hecho aportes significativos según los propios jueces con los cuales él colabora. Les prometo unos segundos, breves segundos de pausa y enseguida volvemos. Muy bien. Agradeciéndole su presencia en un día tan Gracias. importante. Ya volvemos. Para llegar al casino de Puerto Madero, nuestra recorrida empieza... Bueno, ese informe lo pusimos en un momento en la cornisa. Nos metimos en los casinos con cámaras ocultas para probar que las maquinitas tragamonedas se truchaban. Seguimos sosteniendo eso. Canicoba Corral sobreselló la causa. Tendrá sus razones, ¿no? Sí. Cajeros automáticos al lado de las maquinitas, ¿te acuerdas? Etcétera, etcétera. La verdad que fue un informe espectacular. ¿Vendió los casinos o no los vendió, Ramón? Bueno, él dice que sí, pero por ahora la justicia no los vendió. ¿Por qué? A ver, te lo explico brevemente, Luis. Casino Club e Inver Club son dos empresas que tiene Cristóbal con el juego. Cuando explota el escándalo, los 8.000 palos de AFIP, ¿qué es lo que sucede en marzo del 2016? Él en junio vende Inver Club y le anuncia a todos los medios, yo vendí todo. Es más, cada vez que vos decías el zar del juego, caían sus abogados. Bueno, pero esto se trabó en defensa de la competencia. En Inver Club él no aparece. Son los casinos de Puerto Madero. Igual te doy un dato. Los casinos de Puerto Madero, los flotantes, en 2019 me parece que se van. Te aviso. ¿Se van? Sí, porque vence la concesión y me parece que la reta no la quiere mantener. Una buena noticia. Vende Inver Club. Menos juegos. Pero se traba en defensa de la competencia. A mí lo que me dicen es, está trabado ahí. El resto de las empresas, los operadores que hablé hoy, me dijeron, nosotros cuando hablamos con la gente de Casino Club, hablamos con Cristóbal. Y después, en Inver Club es un tema, y Casino Club, él en el NOSIS, digamos, en el registro público, en uno de los últimos datos oficiales de febrero, él aparece como director suplente, es decir, no vendió el juego. El gran negocio que tiene Cristóbal, además de lo que fue el tema del petróleo, no lo vendió del todo. Ahora, cuando termine con Nico, le voy a preguntar al ministro, ¿qué se hace cuando se simula una venta? ¿Es un delito? ¿No es un delito? Él debe saber. Nico, ¿qué pasa por la cabeza de Cristóbal López hoy? ¿Qué pasa? Bueno, la verdad es que está preocupado, está evaluando su estrategia judicial y también la mediática, que era lo que decíamos. Él apenas salió de la cárcel, prometió, dijo, voy a hablar, y había puesto una fecha, dijo, el martes voy a cualquier programa, a cualquier lugar que me inviten y voy a contar mi verdad porque estoy arrepentido de no haber hablado antes. Bueno, ¿qué pasó? Lo agarraron los abogados, lo agarró su equipo de asesores y le dijeron, a ver, vamos a practicar. Le empezaron a hacer algunas preguntas, prepararon una batería de 30 preguntas muy simples, sí, solo pudo responder le fue mal dos. en el aprender, decían en la que... Claro, le fue mal en el aprender. Sobre 30 preguntas, respondió 2. Sí, evidentemente tenía muchos huecos en la causa, o sea, en la causa que lo investiga, había cuestiones que no sabía cómo responder y le dijeron, bueno, espera un poquito, primero estudiá, practicá y después vemos si podés dar algún tipo de entrevista. Gracias, Nico. Muy buenas tus notas en Clarín, ¿eh? Siempre las leo. Gracias. En serio te digo. Ministro, ¿una simulación de una venta es un delito? En sí misma, no. Depende para qué se hace esa simulación, si puede haber una defraudación, si se está perjudicando a acreedores, si se está engañando al Estado. Pero en sí la simulación no es algo habitual, no debería existir, pero no es un delito en sí mismo. Pero además le vendió el socio. Digamos, a quien le vendía es Benedicto, que es el socio de él. Claro. A mí un operador me lo explicó y me dijo, son dos bolsillos del mismo pantalón. No cambió mucho. Es un buen título. Ministro, la última pregunta. ¿Está peleado el gobierno, el Ministerio de Justicia, con la Corte Suprema de Justicia? ¿Está peleado con Lorenzetti? No. La verdad es que tenemos una buena relación institucional donde se encaran proyectos en conjunto. La Corte tiene el desafío que anunció Lorenzetti de transformar la justicia hacia adentro, de reformar estos procesos burocráticos escritos en papel. Y nosotros estamos para acompañar y para ayudar. Eso no quiere decir que no haya diferencias, que no haya puntos de vista opuestos en algunos temas, pero la relación es de mucho respeto institucional. Bueno, permítame que lo salude entonces, ya que ha venido, ya ha tomado el trabajo y hace una excepción. Bueno, a ustedes son colegas, los saludo. Me voy a tomar unos segunditos. El domingo que viene, además de Leonardo Fariña, para mí el hombre que cambió todo en esta dinámica judicial, quiero anunciarles que procesamos otra nueva escucha de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La procesamos y la vamos a poner en un contexto de actualidad. ¿Saben a quién se refiere esa nueva escucha?
qué? ¿Vos que decís que sí si no sabés nada? Yo sé. ¿Vos tampoco sabés? Yo sé, yo sé. Sabemos, pero no lo decimos. ¿Sabés vos, Nico? Sí. Todo el mundo Yo soy sabe. el único que no sé. ¿Todos saben? Yo no lo ¿Todos sé. saben todo? Listo, ustedes son Yo todos... no tengo la menor idea. Está bien, presentalo a Novarecio, Facundo Pastor. No me vas a decir está, nada. está con Alfredo Casero. Perdón, no me decís nada lo de ayer. Ah, sí, felicitaciones. La bomba de humo que pensé que era parte de la máquina de humo de no, no. Pastor, de la cena del presidente con Mirta Legrand, existía, era una información verídica. cumbre. Me dijo La ayer cumbre. cuando nos íbamos. Vamos que tenemos me que dijo, entregar. ¿Chequeaste la información, Facundo? Bueno. Y le digo, sí, Luis, la chequeé. Vamos que tenemos que entregar. El Luis Novarecio Novarecio. con Alfredo Casero. Luis Novarecio con Alfredo Casero. Muy bien. El domingo en la cornisa, no se olviden. Chao.